No estás invitada. No te queremos allí, me envió mi familia por mensaje de texto después de que lo pagué todo. Entonces paguen ustedes mismos, sanguijuelas, especifié, mientras eliminaba 55 archivos. Ahora paguen sus propias cuentas. La pantalla detrás de mí estaba llena de cronogramas de implementación y protocolos de migración de servidores, pero todo lo que podía oír era el zumbido implacable de mi teléfono. Estaba a mitad de una frase, explicando al equipo ejecutivo un despliegue de seguridad, cuando las vibraciones se intensificaron, 3, 4, 5 seguidas. Hice una pausa. Nunca detengo una presentación, y menos una tan importante, pero algo en mi instinto se retorció. Me excusé con un rápido denme un momento y salí al pasillo. Desbloqueé mi teléfono y me quedé mirando. El primer mensaje era de mi madre, no estás invitada. Serene no te quiere allí. Parpadeé, pensando que había leído mal. El siguiente mensaje llegó como por arte de magia, ha habido un cambio de planes. Serene siente que has estado haciendo de la boda algo sobre ti. Los padres de Caleb ofrecieron ayudar, pero pidieron un día sin dramas. Mis manos temblaron. Desplacé hacia abajo, por favor, no exageres. Ella solo quiere que este día sea perfecto. Esperamos que puedas entenderlo. ¿Entenderlo? Después de cubrir el depósito del lugar, después de pagar el catering, el fotógrafo, los alquileres, más de $98.000 en gastos. Cada uno transferido desde mi cuenta con la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, nos acercaría. ¿Y ahora? Ahora me estaban borrando, desinfectando del día que yo había hecho posible. Sentí la presión acumularse detrás de mis ojos, pero me obligué a mantenerme erguida. Mi pulso latía con fuerza. Le envié un mensaje a mi madre, una palabra, ¿por qué? Su burbuja de escritura parpadeó durante mucho tiempo antes de desaparecer por completo. De vuelta en la sala de conferencias, el aire se sentía más pesado. Cogí el puntero y terminé la presentación, con el piloto automático en pleno control. Nadie notó el cambio, o tal vez sí, pero nadie preguntó. Esa noche me senté en mi sofá, con los mensajes aún abiertos, la mandíbula apretada. No solo estaba excluida, estaba descartada. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí no se marchitó. ¿Ardió? En nuestra casa en Rosewood Street, los roles no se asignaban, simplemente sucedían. Serene tenía el brillo, yo tenía el portapapeles. Cuando las tuberías estallaron durante una helada de invierno, fui yo quien buscó fontaneros de emergencia mientras mamá caminaba de un lado a otro. Cuando papá volvió a olvidar la factura de la electricidad, fui yo quien llamó a la compañía de servicios públicos y arregló un plan de pago. Tenía 12 años. Serene todavía está encontrándose a sí misma, decía mamá cada vez que señalaba el desequilibrio. Tú siempre has sabido qué hacer. Empecé a usar la competencia como armadura, incluso cuando me picaba. Serene flotaba por la escuela en una nube de prórrogas de última hora y encantó. Yo me quedaba despierta reescribiendo ensayos, codificando cuadernos por colores, construyendo sistemas donde no existían. Ella giraba en las prácticas de animadora, yo me ofrecía para las ferias de ciencias y presentaba los formularios FAFSA sola. Cuando me gradué con matrícula de honor, nadie se sorprendió, solo se sintieron aliviados de que no los hubiera decepcionado. Me fui a la universidad en Seattle con 2 bolsas de lona y una promesa silenciosa, nunca dependería de nadie de la misma manera que todos habían dependido de mí. 4 años después, crucé el escenario summa cum laude con una oferta de trabajo ya en mano. Trabajé hasta tarde, ahorré agresivamente y viví en un estudio con paredes de papel mientras otros abrían champán con sus primeros cheques. Cuando nuestra startup se vendió, me desperté millonaria. Sin anuncio, sin coche de lujo, solo un saldo de cuenta tranquilo y el primer aliento de espacio que había conocido. Ahí fue cuando comenzaron las llamadas. El coche de papá necesitaba ser reemplazado, las horas de mamá se redujeron, el contrato de alquiler de Serene terminó mal. Ayudé cada vez, no porque me lo pidieran, sino porque me habían entrenado para anticipar la petición antes de que llegara. Así que cuando Serene se comprometió, ayudar con la boda se sintió como otra expectativa no dicha. Empezó con una llamada telefónica a medianoche. La voz de Serene estaba sin aliento, vibrante. Talia, me pidió matrimonio en un barco al atardecer. Fue perfecto.
Estaba adormilada pero feliz por ella. Sonaba como si hubiera salido de uno de esos tableros de Pinterest que solía revisar en la escuela secundaria. Dijo que quería una boda pequeña, íntima, encantadora. Luego mencionó la Griffin Estate, un lugar que sabía que costaba $50.000 solo lo básico. No te preocupes, se apresuró a añadir, los padres de Caleb están considerando ayudar, y sé que mamá y papá no pueden hacer mucho, pero lo resolveremos. Tal vez solo ayudes con algunas de las cosas pequeñas. Dije que sí sin pedir detalles. Siempre decía que sí. 2 semanas después, deslizó una hoja de cálculo por la mesa durante el brunch. Estaba codificada por colores y era aterradora. ¿El presupuesto total? $120.000. Las cosas pequeñas aparentemente incluían el depósito completo del lugar, el fotógrafo, el catering y una docena de otros elementos esenciales. Solo estamos esperando noticias de los padres de Caleb, dijo, con los ojos suaves por una indefensión practicada. Todavía no están completamente a bordo. Para cuando me di cuenta de que lo resolveremos significaba lo resolverás, ya había transferido el depósito para la Griffin Estate y pagado la primera factura del catering. Las llamadas seguían llegando. La florista necesitaba un depósito urgente, el vestido de diseñador del que se enamoró iba a ser descontinuado, la banda que Caleb amaba de repente tuvo una apertura si nos movíamos rápido. Cada vez sonaba como una emergencia. Cada vez sonaba como si solo yo pudiera salvar el día. Hice hojas de cálculo, rastreé recibos y me convencí de que una vez que la boda terminara, podría volver a respirar. Que recordarían que yo lo había hecho todo posible. Pero en algún lugar entre la tercera factura y la quinta solicitud urgente de Venmo, dejé de ser una hermana y empecé a ser una socia comercial silenciosa. Una que nunca salía en las fotos, pero siempre pagaba la cuenta. Y cuando finalmente pregunté qué estaba aportando la familia de Caleb, Serene dudó. No están seguros, dijo. Tal vez más tarde. Es solo un momento estresante. Aparentemente, no era lo suficientemente estresante para que se perdieran el retiro de spa que habían reservado para su despedida de soltera. Comenzó pequeño. Un chat grupal al que no me agregaron. Una reunión con la florista programada durante mi revisión trimestral. Una degustación de pasteles de la que me enteré por una foto etiquetada en la historia de Instagram de Serene. Cada vez que preguntaba, ella tenía una razón. No pensé que estarías libre. Pensé que mamá podría ir en su lugar. Quise decírtelo, fue de último minuto. Quería creerle. Me decía a mí misma que estaba abrumada. Pero a medida que pasaban las semanas, el patrón se endureció. Yo estaba pagando decisiones en las que no me invitaron a participar. Aún así, seguí presentándome, ajustando mis reuniones, tomando trenes temprano, tratando de insertarme de nuevo en un proceso que silenciosamente había seguido adelante sin mí. Una tarde, pasé por un hotel boutique cerca del apartamento de Serene para dejarle los contratos impresos que me había pedido. Me detuve en la cafetería a tomar un café y la vi a 2 mesas de distancia, inmersa en una conversación con su dama de honor, Kendra. Me congelé cuando oí mi nombre. Está siendo tan controladora, dijo Serene, sin siquiera bajar la voz. Solo porque esté pagando no significa que sea su boda. Kendra sorbió su café con leche. Sí. Pero al menos no te estás endeudando, ¿verdad? Serene soltó una pequeña risa. Quiero decir, es un pequeño precio a pagar por sus hojas de cálculo y comentarios pasivo-agresivos. Solo desearía que enviara el dinero y se mantuviera al margen. Me alejé antes de que me vieran, con las manos temblando. Esa noche, miré la hoja de cálculo codificada por colores que había pasado horas organizando, de repente insegura para quien la había construido todo este tiempo. Pensé que estaba ayudando, apoyando, siendo la hermana que se presenta. Pero resultó que presentarse era el problema. Y la semana siguiente, empeoró. El mensaje llegó durante nuestro stand-up del lunes, enterrado entre las notificaciones de Slack y las alertas de implementación de código. Un primo del lado de Caleb, alguien con quien apenas había hablado, me envió un mensaje de texto: «Oye, lamento oír que no vienes. Espero que te sientas mejor». Me quedé mirándolo, confundida. Luego llegó un segundo, Serene dijo que has estado teniendo episodios. No sabía que las cosas estaban tan mal. Mis manos se quedaron frías. ¿Episodios?
Llamé a mi madre en mi descanso. Respondió al tercer timbrazo, ya preparada. Talia, iba a llamarte esta noche. ¿Qué les dijo?, pregunté. Hubo una pausa. Solo dijo que has estado abrumada últimamente. Que quizás el estrés está afectando tu comportamiento. ¿Abrumada? Así lo llamamos ahora, dije, con la voz inexpresiva. Así que, en lugar de admitir que he pagado el 90% de su boda mientras me ignoran e insultan, le dijo a la familia de Caleb que estoy mentalmente inestable. Ella no quiso decirlo así. Está bajo tanta presión, Talia, dijo mamá suavemente, como si eso lo hiciera mejor. Los padres de Caleb finalmente se están animando con la boda. Solo tiene miedo de que algo lo arruine. Algo como yo. Silencio. Yo no soy el problema, dije, más para mí que para ella. El problema es que ha estado mintiendo a todos, incluida tú. Y prefieres proteger la fantasía a admitirlo. Cariño, es complicado. No, en realidad no lo es. Colgué antes de que pudiera decir más. Me quedé allí en mi oficina, mirando mi reflejo en la pantalla oscura del monitor, y algo dentro de mí cambió. No ira, no tristeza. Claridad. Nunca me iban a ver, a menos que dejara de hacer tan fácil desaparecer. Y a la mañana siguiente, hice algo que ninguno de ellos vio venir. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té frío a la luz de la pantalla de mi portátil, rodeada de contratos impresos, hilos de correo electrónico y hojas de cálculo que conocía de memoria. Tenía recibos de todo, depósito del lugar, catering, flores, el fotógrafo, los alquileres. 55 archivos de planificación, codificados por colores y actualizados obsesivamente durante los últimos 6 meses. Todo ello estaba en carpetas etiquetadas como Boda Serene y Caleb. Abrí un nuevo documento y escribí 3 encabezados de columna: pagos pendientes, servicios cancelables, no reembolsable. Fui línea por línea, mapeando cada dólar. Sin ira, sin llorar, solo claridad, precisión quirúrgica. Empecé con el lugar. El contrato de Griffin Estate tenía una cláusula de reembolso parcial si se cancelaba con más de 72 horas de antelación. Llamé a la coordinadora, Susan, alguien con quien había intercambiado correos electrónicos durante meses. Hola Susan, soy Talia Rowan. Necesito cancelar la reserva. Hubo una pausa. Oh, ¿puedo preguntar por qué? Ya no asistiré a la boda que pagué y no puedo seguir apoyándola. Para su crédito, no insistió. Me guió a través del proceso de cancelación, el reembolso e incluso se ofreció a enviar un extracto a efectos fiscales. Luego vinieron la florista, el DJ, la empresa de alquiler, el personal del bar. Uno a uno, invertí todo lo que había puesto en marcha. La mayoría de los proveedores fueron comprensivos. Algunos ya lo sabían, aparentemente, la noticia se había extendido rápido. No eres la primera, me dijo el fotógrafo en voz baja, pero podrías ser la más valiente. A primera hora de la tarde, había completado todas las cancelaciones que pude. Transferí los reembolsos parciales a mi cuenta de ahorros y cerré sesión. Luego fui a la carpeta de planificación compartida, la que todos tenían acceso pero nadie había contribuido. Lo descargué todo, lo respaldé y lo eliminé de la nube. Desaparecido. Cada plano de asientos, cada presupuesto, cada hoja de cálculo. Cerré el portátil y exhalé. No me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba todo, física, mental, emocionalmente. Por primera vez en meses, me sentí ingrávida. Y luego sonó mi teléfono. No necesité mirar para saber que era Serene. En el segundo en que respondí, ya estaba gritando. ¿Qué demonios te pasa? La voz de Serene se quebró a través del teléfono. El lugar acaba de llamar. La florista canceló. Todo se está cayendo a pedazos y es tu culpa. No me inmuté. Dejaste claro que no era bienvenida. Estás arruinando mi vida por tus celos. No, dije en voz baja. Estoy recuperando la mía. Querías una boda perfecta sin mí. Ahora no tienes ninguna de las dos cosas. Sollozó y luego colgó. 5 minutos después, mi madre llamó. La dejé ir al buzón de voz. Luego llamó mi padre y una serie de mensajes de texto que no me molesté en leer.
Los bloqueé a todos, no por ira, sino por autopreservación. Abrí una ventana del navegador y busqué cabañas en la costa de Washington. Encontré una escondida entre los árboles cerca de un tramo de playa que recordaba de un viaje por carretera hace años. Sin wifi, sin servicio, solo silencio. La reservé por una semana, empaqué una bolsa de lona y me fui a la mañana siguiente antes de que la ciudad siquiera se despertara. Sin anuncio, sin explicación. Para cuando se dieron cuenta de que me había ido, ya estaba en el ferry, con el viento en la cara, el teléfono apagado, viendo la costa desvanecerse detrás de mí. No había venganza en mi corazón, solo quietud, solo espacio. Y mientras el barco se dirigía hacia la península, sentí que algo se desenrollaba en mi pecho, un aflojamiento que había tardado años en comenzar. La cabaña era más pequeña de lo que esperaba, una habitación, una estufa de leña y una mesa de cocina maltrecha que se convirtió en mi santuario. Dejé mi portátil en casa, mi teléfono permaneció apagado. El silencio no estaba vacío, era una especie de presencia que no había sentido en años. Cada mañana caminaba por senderos húmedos que olían a pino y musgo. Al segundo día, llevé un diario conmigo, no el tipo que había guardado para el trabajo o la planificación, sino páginas en blanco, sin rayas, donde escribí todo lo que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre el cumpleaños que Serene se saltó, las noches en las que me quedé despierta arreglando los impuestos de papá, la Navidad en la que pagué los regalos de todos y nadie se dio cuenta. El sentimiento de ser útil pero nunca valorada, de que contaban conmigo pero nunca me incluían. Al quinto día, encontré una cascada escondida al final de un camino estrecho. Me senté cerca y rasgué cada página del diario en tiras, dejándolas caer en la corriente una a una. Se sentía infantil y sagrado. Cuando dejé la península, el dolor vino conmigo, pero era diferente. Más afilado en su forma, pero mío ahora, en mis términos. Reservé una terapeuta antes de desempacar. La doctora Kessler no preguntó por la historia de inmediato. Preguntó quién era yo cuando no estaba arreglando cosas para otras personas. Fue la primera pregunta que me hizo llorar. Empezamos despacio, patrones, límites, mitos familiares. Me presentaba cada semana. Dejé de justificar lo que sentía, dejé de explicar quién era. El duelo no desapareció, pero dejó de controlar la habitación. Y cuando llegaron las vacaciones, no volví a Eugene. Hice otros planes, los míos. La primavera llegó tranquilamente, sin grandes revelaciones, solo pequeñas elecciones que se sumaron. Cambié mi firma de correo electrónico. Me di de baja del chat grupal. Dejé de responder preguntas que comenzaban con "puedes simplemente". Redirigí la energía que solía gastar gestionando las crisis de otras personas, una beca de codificación para niñas en escuelas rurales, una donación mensual a un proyecto de reforestación en la península olímpica, los mismos bosques que me ayudaron a respirar de nuevo. Se sentía bien dar sin que se esperara de mí. Mi terapeuta lo llamó reorientación emocional. Dijo que había pasado tanto tiempo siendo el contacto de emergencia de la familia que había olvidado cómo pertenecerme a mí misma. Pasé el día de Acción de Gracias con compañeros de trabajo que cocinaron con tutoriales de YouTube y se rieron de sus propios pasteles quemados. En la mañana de Navidad, tomé café en una casa llena de amigos que pasaban juegos de mesa en lugar de expectativas. En la sesión, mapeamos mis roles familiares. Subcontratación emocional, explicó la doctora Kessler. Te hicieron el recipiente. Vertieron su estrés en ti y lo llamaron cercanía. Asentí, sabiendo que era cierto. Simplemente no había tenido palabras para describirlo. También hablamos de la culpa, de cómo mis padres me habían criado para sentirme responsable de la comodidad de todos, de cómo la fragilidad de Serene se había convertido en el eje alrededor del cual giraba nuestra familia. Pero ahora estaba eligiendo una nueva órbita, una que no requería que me encogiera. Dejé de llevar la cuenta. Dejé de leer entre líneas los mensajes a medias. Dejé que el silencio se alargara. Y luego, una tarde de enero, llegó a mi buzón un sobre de color azul pálido. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra que no había visto desde que éramos niñas. El sobre estaba suave por los bordes, como si lo hubieran llevado consigo durante días antes de enviarlo. Dentro había una simple tarjeta, sin flores, sin letras en relieve, solo la letra de Serene, más pequeña de lo que recordaba. Te debo una disculpa. ¿Podemos hablar?
Sin excusas, sin explicaciones, solo esas palabras. La leí 2 veces antes de dejarla en el alféizar de la ventana. Permaneció allí durante 3 días hasta que finalmente le envié un mensaje de texto: martes, 3 de la tarde, Café Gracian Finch. Ella respondió con un simple «allí estaré». Llegué temprano, pedí té de menta y elegí una mesa cerca del fondo. Cuando entró Serene, apenas la reconocí. Se habían ido los tacones y las ondas cuidadas. Llevaba un suéter gris y no tenía maquillaje, con el pelo recogido en un moño desordenado que no parecía intencionado. No estoy segura por dónde empezar, dijo después de sentarnos. Su voz no temblaba, estaba tranquila. No respondí. Esperé. He estado yendo a terapia, dijo. Desde octubre. Caleb y yo nos estamos divorciando. No hizo nada malo, exactamente. Simplemente, construí toda mi identidad alrededor de la aprobación de otra persona. La suya. La tuya. La de mamá. Seguí escuchando. Dije mentiras, dijo. Mentiras grandes. Sobre ti. Sobre tu salud mental. Tenía miedo de que su familia no me aceptara, así que les di una versión de la realidad donde yo no era el problema. Y dejé que tú cargaras con el costo. Financieramente. Emocionalmente. Todo. Ya no sentía ira, ya no. Solo algo parecido a un dolor, suavizado por el tiempo. No te pido que me perdones, continuó. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Todo. Nos sentamos durante mucho tiempo después de eso. No nos abrazamos. No hablamos del futuro. Pero cuando me preguntó si quería ver el programa al que estaba solicitando, un certificado de educación temprana, asentí. No éramos hermanas de nuevo, todavía no. Pero tampoco éramos extrañas. Y eso, de alguna manera, fue suficiente para empezar. Ahora hay silencio, pero no vacío. La mesa del comedor que construí con madera reciclada tiene 6 sillas dispares. Cada una de ellas estaba llena esta noche. Los amigos se pasan los platos, cuentan historias, se rellenan las copas. Nadie pregunta qué traje para merecer mi asiento. Simplemente hacen espacio. Al otro lado de la habitación, Brian me mira a los ojos y sonríe. No es el tipo de sonrisa que pide algo, solo reconocimiento. Nos conocimos hace meses en un encuentro tecnológico al que casi no asistí. Me había preguntado qué hacía fuera del trabajo y no supe qué responder. Ahora sí lo sé. Soy anfitriona. Soy mentora. Escribo. Vivo. Después de que todos se van, lavo los platos en agua caliente y luz suave. En el estante sobre el fregadero hay una pequeña tarjeta doblada, papel crema, tinta ligeramente manchada. La encontré escondida dentro de una nota de agradecimiento de un beneficiario de una beca el mes pasado. Nunca fuiste el plan B, fuiste el plan original. Paso el dedo por las palabras. Que se asienten. Durante años, regalé mi lugar en la mesa y lo llamé amor. Ahora construyo el mío propio, y cada asiento aquí fue hecho con cuidado, no con disculpas.